Buen día, esta es una introducción al lenguaje C. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es un lenguaje de programación? Recordemos que el computador solo entiende de unos y ceros, es decir, en la memoria del computador las instrucciones se almacenan como unos y ceros, de forma binaria. Para el ser humano es difícil poder expresarle instrucciones al computador mediante unos y ceros. Nos surge entonces una pregunta, y es ¿cómo puede el ser humano darle al computador una o más instrucciones? Dado que para el humano promedio sería difícil darle las instrucciones al computador de forma binaria. La respuesta es el lenguaje de programación. Mediante un lenguaje de programación podemos darles instrucciones al computador para que ejecute ciertas tareas. Por lo general, un lenguaje de programación de alto nivel que el ser humano pueda entender más fácilmente. El proceso, como lo ilustramos acá, es de la siguiente forma. Como podemos ver acá, partimos de un problema. Ese problema lo analizamos para llegar a un algoritmo. Ese algoritmo, mediante un lenguaje de programación, lo implementamos para construir un programa. Y ese programa, que está escrito en un lenguaje de programación de alto nivel que entiende el ser humano, pero no el computador, lo compilamos para crear un programa ejecutable binario que sí entiende el computador. Entonces, partimos siempre de un problema porque los computadores se usan para eso, para solucionar problemas. Lo analizamos muy bien para poder crear un algoritmo. Mediante un lenguaje de programación implementamos ese algoritmo para crear un programa en un lenguaje de alto nivel que podamos entender nosotros, y mediante una compilación ese programa que está en lenguaje de alto nivel que entiende el ser humano pero no el computador va a poder ser traducido a lenguaje de máquina, a lenguaje de unos y ceros, para llegar a un ejecutable. Muy bien. Una de las características más importantes de C es su portabilidad. Es una de las características que distingue al lenguaje C de otros lenguajes. ¿Qué quiere decir la portabilidad? Que si usted tiene un programa escrito en lenguaje C y ese programa usted lo compila y ejecuta para un computador que tiene un procesador Intel Pentium 4 y un sistema operativo GNU Linux, ese mismo programa con pequeñas modificaciones va a poder ser compilado y ejecutado en un computador que tenga un procesador distinto como el AMD o el ARM y que tenga un sistema operativo diferente como Windows o el Mac OS X. Ese es el significado de la portabilidad de este lenguaje de programación. Otra de las características es la eficiencia en el uso de la memoria, es decir que el código que se genera en lenguaje C es compacto, es pequeño, y la rapidez en la ejecución del programa que se escribe en lenguaje C es algo que distingue a este lenguaje de otros lenguajes de programación. ¿En qué campos podemos nosotros aplicar el lenguaje C? El lenguaje C es el lenguaje que más se utiliza para el diseño de sistemas operativos. El primer sistema operativo que fue escrito en lenguaje C fue el sistema Unix. Luego Windows, Mac OS X y GNU Linux fueron también todos escritos en lenguaje C. Entonces es una de las aplicaciones más importantes de este lenguaje. Otra de las aplicaciones es el diseño de sistemas embebidos. Mediante la programación de microcontroladores y procesadores digitales de señales, usando este lenguaje se pueden diseñar sistemas embebidos como por ejemplo relojes digitales, sistemas para el control de neveras inteligentes, de señales de tráfico, de robots
y en general para controladores industriales, para automatización industrial. Entonces esas son otras aplicaciones importantes del lenguaje C. También es usado para desarrollar scripts para la web. Y una de las aplicaciones también importantes del lenguaje C es en el diseño de compiladores, intérpretes y librerías de otros lenguajes de programación. Muchos lenguajes se sustentan en el lenguaje C para ofrecer las herramientas que poseen. Y por último, el desarrollo de software de aplicación.